El diálogo es muy importante, sí, pero a veces no es posible. Te separas como pareja, pero sigues siendo padre. Tú no vas a dejar de ser padre o madre de tu hijo, y esto es para toda la vida. Si tú eres generoso en la separación y cedes en cosas que a lo mejor no te apetece, repercute claramente en el bienestar de tus hijos. Un divorcio se puede acabar convirtiendo en una batalla campal solamente por un desconocimiento de alguna cuestión legal que pueda generar conflicto entre las partes. Ir al abogado en muchos casos salva una ruptura y hace que esa ruptura sea amistosa. Hola Elizabeth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Uriol, muy bien. Aquí arrancando un nuevo episodio del podcast. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Pues mira, hoy vamos a intentar dar algunos consejos para todas aquellas personas que o bien se están separando o bien les acaban de poner encima de la mesa: oye, mira, lo siento, pero ya no te quiero. Adiós, me voy. Es difícil, ese momento es difícil, ¿no? Vamos a abordar una separación, ¿no?, en esos momentos previos. Exactamente. Entonces vamos directamente al grano. La primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿cuál es la parte más difícil de asumir cuando viene tu pareja y te dice: mira, me voy, ya no te aguanto más? Bueno, yo creo que en ese momento, en definitiva, es un momento en el que tu vida se está desmoronando, ¿no? Tu cotidianidad. Hay muchos aspectos de la vida de una persona que cambian radicalmente ante una ruptura, ¿no? Y esa situación de cambio tan fundamental en tantos aspectos de la vida asusta muchísimo. Y claro, eso en ese momento puede ser un bloqueo para la persona que tiene que asumirlo. Quizás es por esto que hay tanta gente que aguanta más de lo que quizás deberíamos aguantar en una pareja. Es posible. Quizás aquí, si hubiera un psicólogo o una psicóloga que estuviera en el episodio, nos podría dar más luz sobre esta situación, pero yo opino que así es. Es decir, ese cambio tan grande asusta, es bloqueante, y eso puede ser consecuencia de que muchas personas estiren convivencias en las que ya no se sienten bien, ya no están bien en esa situación, pero claro, dar ese paso pues bloquea y da miedo. Y el miedo estresa y te impide dar ese paso. ¿Crees que es posible tener una ruptura de pareja sin que se convierta en una gran batalla emocional o incluso legal? Quiero creer que sí, y además en el despacho hemos tenido muchísimos ejemplos de personas que afrontan esa situación sin tener que llegar a una batalla legal y a una batalla emocional. Pues bueno, realmente, como hemos dicho, la ruptura es un cambio muy grande en la vida de una persona. Y no nos podemos engañar de que esa situación nos va a traer una dificultad en la gestión emocional, ¿no? De repente las emociones se viven de una manera muy intensa. Hay hijos, hay economía, hay cosas que nos importan mucho como seres humanos que están en juego y que por tanto emocionalmente es una situación muy complicada. Si me lo permites, me gustaría hacer una pequeña reflexión en este punto, porque al final estamos hablando de que en una pareja no deja de ser un proyecto conjunto en el cual no todas las parejas, pero cada pareja en lo suyo, una hipoteca, que estamos hablando de un proyecto a 30, 20, 40 años vista, hijos que son para toda la vida, un perro, Sí, un hogar, algo que tú has hecho con mucho cariño. Estás generando un proyecto cuando te unes a otra persona y en el momento que vienen y te dicen: oye, mira, es que esto se ha acabado, entendemos que se acaba de desmontar tu proyecto vital, que a lo mejor llevas luchando por él 5, 10, 15, 20 años, y de repente una mañana vienen y te dicen: oye, mira, que es que ya no me interesa más este proyecto. Se rompe. ¿Crees que existe la posibilidad de que la comunicación
pueda favorecer el hecho de que no sea tan doloso esta separación. Y por otra parte, ¿hay algún momento en el que la comunicación ya no sirva y podamos decir, mira, a partir de aquí ya no hace falta ni que sigamos hablando? Sí, a ver, es que si consiguiéramos o pudiéramos conseguir en esos momentos tener un diálogo adecuado y una buena comunicación con el otro, quizás sería todo más sencillo, pero tenemos que tener en cuenta que, como hemos dicho, ese momento genera un movimiento sísmico en tus emociones y en tu vida. Así que no vamos a ser ilusos en pensar que esa situación la vamos a poder llevar de una manera feliz, comunicativa, perfecta, maravillosa. Habrá personas que consigan esa situación, que de alguna manera se esfuercen para conseguir ese buen diálogo, pero habrá muchas otras que no lo consigan, ¿no? Entonces, el diálogo es muy importante, sí, pero a veces no es posible. Y ahí yo también tengo que decir algo que creo que es un buen consejo para las personas que se están separando. Hay a veces que se tiene que poner fin a ese diálogo porque nos podemos encontrar en una situación de ruptura en el que una de las partes está abusando de nosotros, ¿no? Entonces, en situaciones en las que podamos percibir que hay un abuso, al diálogo se le tiene que poner fin. Cuando viene alguien... Uriol, sé que esta opinión es una opinión que va a ser políticamente incorrecta. Bueno, yo... Pero llevamos muchos años trabajando en este sector y lo digo de verdad, de corazón, y para todos los oyentes, que hay que percibir cuando la comunicación, el diálogo se tiene que cortar, y la vía es acudir a la justicia. Sin duda, sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno tiene que saber protegerse y defenderse cuando toca. Así es. En una separación yo opino que hay que ser muy generoso, porque si llevas 10 años luchando por un proyecto conjunto, hay que saber ser generoso y hay que saber ceder y hay que saber decir, oye, mira, esto no es tan importante como para que se vaya todo al traste, simplemente que porque lo que sea. Totalmente de acuerdo. Pero también hay que saber poner límites y decir, no, perdona, estás abusando, te estás pasando y estás pisando una línea roja y aquí no vamos a tolerarlo. En eso yo creo que estoy bastante en línea contigo, pero bueno, yo... Así que la comunicación y el diálogo, por supuesto, pero desde el punto de vista que nos estás hablando, ¿no? De que así como en un enamoramiento de alguna manera nos esforzamos por ser nuestra mejor versión, ya sé que no es lo mismo, pero en una ruptura deberíamos también sacar esa misma energía de intentar en ese momento y con las dificultades que ese momento lleva, sacar nuestra mejor versión para tender puentes a ese diálogo, a esa comunicación, como bien has dicho tú, ser generosos. Pero sí que es verdad que también hay que saber diferenciar cuando estoy siendo víctima de un abuso en esa situación o cuando yo puedo estar de alguna manera siendo una muy mala versión de mí mismo. Fíjate, te lo voy a llevar un paso más allá, Elizabeth. Yo pienso que hay que ser generoso para poder ser egoísta. Fíjate que cuando tú tienes muy hijos, buena reflexión, sí. Cuando tú tienes hijos o cuando tienes un patrimonio, tienes un piso, 2 pisos, lo que sea que tengas, y los estáis pagando a medias, una batalla que parte de una parte emocional acaba siendo una batalla legal, puede destruir un patrimonio que a lo mejor lleváis 10 años trabajando, o puede destruir la educación que tanto os habéis esforzado por tener unos hijos bien educados. El bienestar de tus hijos, sí. Al final, aún tú te separas como pareja, pero
sigues siendo padre. Oh, sí, totalmente. Esto no vas a dejar de ser padre o madre Totalmente. de tu hijo, y esto es para toda la vida. Así Tú es. sabrás qué relación quieres tener con tu hijo. Si tú eres generoso en la separación y cedes en cosas que a lo mejor no te apetece, O pones al de final tu parte. repercute claramente en el bienestar de tus hijos, en el seguir construyendo un patrimonio personal, O un no patrimonio dilapidarlo. familiar, o al menos intentar perder lo mínimo posible. Totalmente. ¿Qué consejo le podríamos dar a una persona que viene destruido emocionalmente y que está dispuesto a ir a la guerra simplemente porque está herido Sí, emocionalmente? porque en ese momento es lo que le nace o es lo que de alguna manera siente. Bueno, yo creo que hay dos consejos básicos. Uno, si ya estás viendo que esa situación te está sobrepasando y que tú te sientes pues que realmente las decisiones que estás tomando las estás tomando desde un lugar de odio, te estás sintiendo muchísima incomodidad, las emociones las tienes desbordadas. Primero, hay que ponerse en manos de un profesional adecuado en lo que es salud mental, salud emocional, ¿no? Así pues acudir a un psicólogo, una psicóloga, a un terapeuta sería un consejo buenísimo que de verdad para nuestros oyentes os lo doy de todo corazón porque ayuda muchísimo a afrontar este proceso, ¿no? El segundo consejo que les daría es que tengan una información adecuada de cuáles son sus derechos y obligaciones en esa ruptura. Y cuando digo tengan una información adecuada, es que se asesoren y que se asesoren con un abogado especializado en familia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Elizabeth, pero ¿cuáles serían los aspectos que, digamos, que más habría que trabajar ya a un nivel legal con ese abogado especialista en familia o abogada? Bueno, realmente sería muy sano, muy saludable que de alguna manera, si estás pensando en abordar una ruptura o previamente abordar una ruptura, estaría muy bien tomar un asesoramiento en todos los aspectos que veas que van a estar afectados en esa ruptura, ¿no? Ese asesoramiento previo puede ser algo muy básico y evidentemente, como os he dicho, por favor que el asesoramiento sea de un especialista en la materia, porque de esto ya quizás hablaremos en otro podcast, pero eso puede ser muy crucial en que una ruptura sea más positiva o no para la vida de una persona, ¿no? Incluso que haya un acuerdo o que acabe siendo muy contencioso. Totalmente. ¿Qué diferencia hay entre un divorcio contencioso o una separación contenciosa y un divorcio de mutuo acuerdo, digamos? Bueno, de mutuo acuerdo, pues realmente es que finalmente las partes implicadas han conciliado todos los aspectos que tenían que tratar en esa ruptura y lo plasman en un acuerdo, ¿no? La contenciosidad viene dada cuando no hay esos acuerdos y finalmente en los temas que se tienen que tratar en una ruptura se tiene que acudir al juez para que sea el juez o la jueza que decidan sobre eso. ¿Qué opinas? No sé si qué opinas, pero hay mucha gente que cree que el hecho de ir a un abogado implica automáticamente, o sea, hablamos de en una separación y cuando vas al abogado ya implica que, bueno, esto ya es, vamos a ir a la guerra. ¿Qué le podrías decir? Bueno, eso es una falsa concepción. En realidad, como te he dicho, venir al abogado es un ejercicio muy sano siempre que se acuda a un abogado especializado. Es decir, se acuda a un abogado o una abogada que tenga referencias que conoce de la materia. Porque, como hemos dicho antes, si no, un abogado no especializado te puede llevar por un sendero de que, bueno, un divorcio se puede acabar convirtiendo en una batalla campal solamente por un desconocimiento de alguna cuestión legal que pueda generar conflicto entre las partes, ¿no? Entonces, acudir al abogado siempre es un ejercicio sano para asesorarse y que las partes quieran negociar o quieran dialogar a través de sus abogados no es acudir a una batalla campal o legal, sino es tener esa inteligencia de decir, mira, yo ahora no estoy
para afrontar estas discusiones. Si hablo con mi pareja, acabamos mal en ese discurso y no avanzamos en los aspectos que se tienen que abordar, y por tanto prefiero que esas negociaciones, ese diálogo, esa comunicación se haga entre abogados. O sea, acudir al abogado no es una campaña, ir a la batalla o ir a una guerra. Ir al abogado en muchos casos salva una ruptura y hace que esa ruptura sea amistosa. Claro, es como poner un avatar que habla por ti sin la parte emocional, sin la parte emocional que te hace enfadarte, o sin la parte emocional que te hace explotar porque tú me dijiste una vez que... sin entrar en ese tipo de batallas, sino básicamente los intereses del cliente. Y es lo único que importa, y si el cliente dice, mira, quiero esto, esto y esto, o quiero aquello que te da, pues esto es lo que se negocia. Totalmente de acuerdo, Uriol. No sé si que me hayas llamado avatar. No sé si cómo tomármelo en este sentido, porque no soy azul, pero sí, te doy toda la razón del mundo. Es decir, hay una pareja que se está separando y en ese momento puede ser que no hayan encontrado la manera de comunicarse adecuadamente para resolver esas cuestiones que se tienen que resolver en la ruptura, ¿no? Entonces, de alguna manera, que esas negociaciones y esas conversaciones que se tienen que tomar para llegar a esos acuerdos se hagan a través de esos abogados, es algo, ya te digo, un ejercicio muy sano, muy conveniente, y que el abogado va a tomar y te va a ir guiando y asesorando en ese camino, y evidentemente puede llegar a un resultado muchísimo mejor que el que podríais llegar los dos, pues cuando la situación es esa, ¿no? Me gustaría afinar un poquito y hilar un poco más fino e ir un poquito más al detalle, porque hay un tema que no me gustaría pasar solo por alto, sino profundizar un poquito más. Y estoy hablando de los niños. Es un tema que es evidentemente importantísimo, es crucial en una separación. ¿Y qué consejos podrías dar a una persona que se está separando en relación a cómo gestionar el tema hijos? Bueno, realmente es un tema muy importante. Es un tema en el que yo creo que, como hemos dicho antes, en una ruptura, al igual que en un enamoramiento, deberías sacar tu mejor versión. Lo que has dicho tú también, Uriol, que se ha de intentar ser generoso y bondadoso. Has construido o tenías unos hijos, los has tenido desde un punto de vista de querer tener hijos, desde el amor, y poderlos preservar ante una situación en que puedes estar teniendo ciertos conflictos con el otro progenitor, con la otra progenitora. Es un ejercicio complicado, pero que de verdad que merece muchísimo la pena. Hemos de tener en cuenta de que hay muchos niños, niñas, adolescentes que han sido y están siendo víctimas por un alto conflicto de sus progenitores en un divorcio, en una separación. Entonces, tener conciencia de que eso les puede afectar negativamente e intentar evitarlo, es algo a lo que de verdad que a los oyentes encorajo mucho para que hagan. Y en cuanto a las custodias, que si los martes, los jueves, que si tiene fútbol, que si tiene piano, que si... ¿Qué nos puedes decir en referencia a la custodia? ¿Custodia compartida? ¿Casa-nido? ¿Custodia total de uno, del otro, del padre, de la madre? Que sí. ¿Qué podemos hablar de...? Bueno, en nuestra materia, en Derecho de Familia, hay un principio rector que es un principio excelente para resolver esas cuestiones, que es el principio de interés del menor. Es de todas las posibilidades que puedan darse en cuanto a la custodia de unos menores, en cuanto a su régimen de visitas, cuál es el que va a ser y va a estar más en línea al bienestar de esos hijos, de esas hijas, ¿no? Entonces, con ese principio rector se deberían tomar esas decisiones, ¿no? ¿Custodia compartida? Bueno, pues depende. ¿Custodia para uno? Pues depende, ¿no? ¿Depende de qué?
del bienestar de sus hijos, ¿no? De saber valorar qué va a ser, en qué situación van a estar mejor esos hijos. ¿Y qué consejos prácticos le darías a una pareja esos primeros meses de la ruptura en relación a sus hijos? Bueno, fundamental es que esos niños no estén en el centro de sus conflictos. Es decir, si estamos atravesando una separación altamente conflictiva, vamos a intentar que ese conflicto no se traspase a esos hijos, a esas hijas, ¿no? Entonces, estamos un poco prácticamente en consejos que quizás hemos dicho antes, pero que hay que reforzarlos, ¿no? Si estás viendo que de alguna manera eso está siendo imposible, difícil, párate un momento, replantea cómo estás llevando a cabo ese diálogo, ese discurso con tus hijos, porque es preferible tomar un tiempo y tomar consejos en personas evidentemente adecuadas como psicólogos o terapeutas. Es mucho más fructífero que no dejarse llevar en ese momento por la rabia, el odio y por tanto de alguna manera traspasar ese conflicto a tus hijos, que es muy fácil, ¿eh? Pues mira el papá lo que me ha dicho, mira la mamá. Intentar evitar de todas esas situaciones. Si de alguna manera se ha generado una separación conflictiva, intentemos que ese conflicto se encauce a través de los abogados y que evidentemente traspase lo menos posible a sus hijos. Muy bien. Y ya para ir acabando, me gustaría saber tu opinión acerca del post-separación. ¿Hay vida después de la separación? Quiero creer que sí, Uriol, que hay vida. De hecho, nosotros en el despacho tenemos muchísimos ejemplos de que pues bueno, las personas tras una separación y tras sostener esa ansiedad, esos miedos, esas incertidumbres y ese baile emocional, pues han recompuesto su vida y que brillan, ¿no? Y que de alguna manera esa nueva vida se afronta de una manera muy positiva, ¿no? Entonces, sí, por supuesto hay vida después del divorcio. Y incluso alguno con nosotros se ha separado más de una vez. Sí. Es reincidente. Sí, hay algún reincidente. Eso ya es coger el gustillo. Totalmente. No te diré que no. Al final, todo cambio en la vida de una persona, si se puede afrontar y se sabe afrontar, es un momento, como dicen los psicólogos, de crecimiento personal, o puede ser un momento de crecimiento personal. Y aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? De personas que vienen después de una separación amistosa o contenciosa, vuelven al despacho a saludarnos o con otro tipo de problema y radian felicidad y ya sabiendo bailar bachata, sí. siendo runners, totalmente. Jugadores de pádel, por supuesto, etcétera, por supuesto, CrossFit, etcétera. Totalmente, es un cambio de vida y al ser un cambio de vida, pues eso te puede traer nuevas aficiones, nuevas amistades y a veces incluso conectar con tus hijos de una manera que a lo mejor en la convivencia no habías podido conectar. No, claro, tiene sentido porque al final cuando estás en pareja es papá y mamá o papá y papá o mamá y mamá. Bueno, sí, a lo mejor hay roles muy marcados, pero ¿no? Cada uno tiene su posición en la familia y de repente cuando te separas es cuando realmente tus hijos pueden conocerte a nivel individual. Sí. Y eso no siempre es negativo, no estoy animando a la gente a que se separe. No. Pero sí que es cierto que hay que saber también sacar una lectura positiva de lo que te sucede en la vida, aunque incluso a veces no sea realmente positivo. Pero sí que se pueden sacar buenas lecciones de prácticamente de cualquier cosa que sucede. Totalmente. ¿Hay vida después del divorcio? Sí. ¿Y esa vida puede ser muy buena y plena? Por supuesto. Sí, bueno, pero depende mucho de cómo lo gestiones. Totalmente. Totalmente tengo que decir que nosotros vivimos situaciones, como bien sabes, que al final hay personas que no entienden que se acabó significa se acabó.
Sí, volvemos un poquito a la reflexión que hemos hecho antes, ¿no? Para la mayoría de casos la ruptura o el divorcio va a ser un cambio que en ese momento de que se afronta va a ser complicado quizás, pero después las aguas van a volver a su cauce, ¿no? Tenemos que plantearnos que a veces no es así, porque desgraciadamente hay personas que van a parar con un abusador, una abusadora, o maltratador o una maltratadora, y salir de una relación de abuso es más compleja, ¿no? Bueno, como hemos dicho, ese consejo reforzado para esas personas que acudan al abogado especialista en familia es fundamental, y que se hagan acompañar primero por buenas personas en su entorno, que sepan seleccionar ese entorno y que se ayuden si se pueden ayudar de un psicólogo o una psicóloga. Perfecto, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer este episodio y un saludo para todos. Sí, la verdad es que es un episodio que se nos hace corto, que nos daría para hablar de muchísimos aspectos y que bueno, ya iremos abordando poco a poco. Sin duda. Venga. Un abrazo. Hasta